Shabbat Shalom, nuevamente. Estamos ya casi en la Haftarah, en la despedida. Que sea alabado el nombre del Señor por nosotros. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que si nosotros no lo hacemos, aún las piedras lo harían. Es muy bonito poder escuchar, ¿saben qué? El canto de las aves. Incluso nosotros vivimos al lado de un pedazo de ría, de un bracito de ría, y escuchamos los sapos, escuchamos los patos. Tenemos una fauna a los vecinos de arriba, a todos lados. Y ¿sabes algo? Lo que me encanta es que todo da gloria al Señor, porque dice la Torah que por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos este principio, nuestra vida es mucho más más observada por nosotros mismos, porque sabemos que lo que hagamos va a glorificar el nombre del Señor o lo va a deshonrar. Entonces nosotros que hemos sido convidados a este gran banquete, a que nosotros podamos sentarnos a la mesa junto con su majestad Yehoshua, pues entonces tendremos pues esa expectativa, ese temor reverente de poder decir: Señor, aquí estamos, Señor, me presento delante de ti, como bien hablamos hace rato, que no termine nuestro día sin que nosotros le pidamos perdón al Señor. Que no terminemos el día, que no nos vayamos a la cama sin decirle: Señor, perdóname, porque quizá en mis fuerzas no pequé, pero estoy seguro que inconscientemente he de haber pecado muchísimas veces. Señor, límpiame, que tu favor me ayude y que seas tú siempre conmigo, mostrándome esas cosas que son ocultas aún. Cada día vamos conociendo cositas nuevas. Conforme vamos estudiando los mandamientos del Señor, nos damos cuenta de que muchas veces las prácticas que antes teníamos, que nosotros eran normales y comunes y habituales en nosotros, pues fíjate que no le agradan del todo al Señor. Entonces, pues mira, Señor, gracias. Y así nos ha pasado, yo creo que con todo, desde la comida, hasta los hábitos, hasta las maneras, hasta todo. Ay, Señor, yo no sabía que esto no te agradaba, ¿no? Por ejemplo, con lo de la cochinilla, el polvito rojo, con lo que hacen el insecto. Pues antes comíamos los chuches, las gelatinas, esto y el otro. Y pues antes no lo comíamos, o sea, nos lo comíamos sin pensar. Pero ya cuando vamos estudiando la mitzvah, cuando vamos viendo que dice el Señor que no podemos consumir nada que sea tamé, y vemos que la cochinilla es un insecto que es tamé, pues pasan cosas. Yo al final le dije: no inventes, Señor. Es uno de los yogures que más me gustan, pues tienen ¿no? El yogur griego, de Leroski, de fresa, que es delicioso. Señor, pues tiene cochinilla. No, pues yo le decía a mi esposa: es que es delicioso, es su textura, su sabor es riquísimo, pero Señor, que mi vida sea un reflejo de tu gloria, que mi vida sea un reflejo de quién eres tú. Y obviamente Yeshua pues no puede contradecirse a sí mismo, y tomamos la decisión nosotros en casa de decir: bueno, pues vamos a leer, si antes leíamos, pues vamos a leer más para la gloria del Señor. ¿Amén? Eso no significa que, oye, si lo comemos por accidente pues vaya a pasar algo, no, pero si lo comemos conscientemente, pues yo quiero que sepas que pesa más honrar al Señor que satisfacer un deseo, un capricho. Primera de Samuel capítulo 4. Israel, una pequeña como introducción a lo que vamos a ver ahora, había estado aproximadamente entre 40 y 45 años sin guerra desde su última batalla. Estamos hablando desde la época de los jueces. Y ahora nuevamente los filisteos se levantaron contra Israel para, según ellos, recuperar sus tierras. Al día de hoy se vive este tipo de combate, este tipo de guerra, de discusión, de conflicto entre Palestina e Israel, ¿no? Siendo Palestina el pueblo filisteo e Israel pues el pueblo de Israel. Bueno, que en realidad no son los mismos de aquellos días. No, pero me refiero a la tierra. Sí, sí. No me refiero al pueblo, sino a las tierras. Claro. Esta tierra me pertenece a mí, no, porque esta me pertenece a mí. El conflicto es el mismo, pero ya los intereses son distintos. Sí. ¿No? En este caso, pues los filisteos amenazan a Israel y decirles: vamos a agarrar nuestra tierra porque esta es nuestra parte de tierra y nosotros hemos estado aquí desde antes. Ahora, ¿tiene razón o no tiene razón los filisteos?
que ellos habían estado desde antes en Filistia, ahora Sí, Palestina. sí, Sí, porque cuando Abraham y su familia descendieron a Canaán, ¿qué fue lo que pasó? Pues esa tierra se la dio el Señor. Pero ¿qué pasa con Jacob y su familia cuando descienden a Misraim, a Egipto? Que esa tierra dejó de estar ocupada por ese tiempo, un breve tiempo y escaso tiempo de 400 añitos, en lo que el pueblo salió de Egipto, para volver 400 años. No, pero inclusive nunca fue de ellos como esa tierra. No, La promesa estaba, pero no la habían pero la tomado. conquistaron. O sea, los filisteos llegaron y habitaron, hicieron casas, y no solamente los filisteos, sino todos los kenanitas. Amorreos, jebuseos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a entender aquí? ¿Quién es el creador de la tierra? Hace rato lo vimos en la parasha, ¿no? ¿Quién es el creador de las tierras? ¿Quién es el que entrega la tierra? ¿Quién es el que nos ha dado el sustento? ¿Quién es el que nos da los trabajos? ¿Quién es el que nos da la retribución de nuestro trabajo? ¿Y con qué propósito la da? Pues el Señor la había prometido aún antes de que pisaran las tierras, los pies de Abraham, la tierra de Canaán, ya se la había prometido al Señor. Porque la tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a nuestro eterno y poderoso Elohim. Así es. Me explico, todo lo que es y todo lo que existe le pertenece al Eterno. Por lo tanto, los filisteos pues habían sido ocupas de algo que ellos ni siquiera sabían. Ojo, esto no justifica nada, porque antes acuérdense que no había papelito, de que bueno, el tratado se pactaba de diferentes formas, pero era más como presencial. Aquí los filisteos no habían venido a la casa de Abraham y decirle, bueno, Abraham, mientras tú te vas, pues nosotros vamos a cuidar de tu tierra. No, solamente ellos llegaron como unas personas externas y ajenas, buscando, yo qué sé, refugio, buscando un nuevo lugar donde habitar, y pues llegaron a la región de Filistia. Inclusive cuando Abraham llegó con toda su gente, ellos pidieron permiso para estar ahí. O sea, no fue... Ya nos prometió esta tierra del Señor, pero sabemos que todavía no es nuestra. Ellos pidieron permiso para quedarse ahí. Pero me refiero al revés. Y todo eso. Pero ya cuando los filisteos la ocuparon, ellos dijeron, estos son asentamientos filisteos. Son nuestros. Todo esto es nuestro. Entonces, ellos no tenían nada contra Israel. Antes Israel no existía. Antes ni siquiera se había escuchado hablar de ellos, sino se había escuchado hablar de quién, de Egipto, y de todas las proezas que había en el reino de Egipto. ¿Me explico? Pero no sabían que los hebreos eran parte de ello. Si no fue hasta que el Señor les expulsó y los sacó de allí con mano poderosa, que supieron. Si el Dios de estos destruyó Egipto, hombre, ¿qué tipo de Dios es ese, no? Imagínate eso. Pero todo lo que al día de hoy hay en Egipto fue construido por manos de ¿quiénes? De nuestros hermanos. Muchas de las estatuas, muchas de las pirámides, mucho de lo que la gente al día de hoy no piense que pudo haber hecho, fabricado y elaborado por manos humanas, pues ¿qué creen? Así fue. Menos todo lo que hay en Ramsés. Sí es. Al menos todo lo que hay en la parte de Ramsés, la parte del sur de Egipto, Sí, debajo de es de Egipto. Eso fue los esclavos que hicieron. Los esclavos eran hebreos. Las pirámides y las estatuas. Efectivamente. Entonces no sabía nadie quién era Israel, porque ¿se acuerdan quién fue Israel? La simiente de Jacob, porque en él será Israel. Ya no te llamarás más Jacob, sino te llamarás ¿qué? Israel. Pero no se refiere en cuanto a la persona, sino se refiere en cuanto a su simiente, porque de esa persona el Señor haría ¿qué? Una gran nación. Recuérdense que del patriarca Jacob salieron ¿quiénes? 12 personas. 12. De esas 12 personas salieron las 12 tribus. Y de esas 12 tribus salieron descendientes y descendientes y descendientes y descendientes. Y aquí estamos. Y al día de hoy, seguramente alguno tendrá alguna mezclilla, alguno no, pero están por toda la diáspora, ¿no? Por toda la expansión y la dimensión de este globo terráqueo. Entonces, los filisteos amenazan a Israel diciendo: oigan, va a ser tiempo de que nosotros empecemos a recuperar nuestra tierra, porque esto es nuestro. Ahora, fíjate, voy a hacer un pequeño comentario. Acuérdate por qué los filisteos nunca perdieron sus tierras
como todos los demás pueblos. Claro, Porque para el allá pueblo iba, para de allá Israel, iba, ¿ya? para Ah, allá vale, iba, vale, para allá vale. iba. Entonces, dicen, vamos a recuperar lo que es nuestro, porque nosotros llegamos antes de que ustedes llegaran. ¿Verdad dicen? Sí, es verdadero. Pero lo que no es correcto y no es la verdad absoluta es que esas tierras, porque ellos hubieran llegado antes, les pertenecieran. Esas tierras le pertenecen ¿a quién? Al Señor, y el Señor se lo da, como dice la Torá: yo soy el dueño del oro y la plata y se la doy a quien me place. Asimismo con todas las cosas, asimismo la salud, asimismo la prosperidad económica, la prosperidad intelectual, la prosperidad en el ruaj, la prosperidad de todas las cosas o la disminución de las mismas son y provienen por parte del Señor. La Torá dice que aquel que hizo con lo poco que el Señor le dio mucho, pues fue obra de Elohim. Pero aquel que con lo poco que tenía no hizo nada, entonces el Señor se lo retirará y se lo dará al que hizo más. Porque sabrá que esa persona que hizo más tendrá la capacidad de ¿qué? De multiplicarlo y de seguir haciendo más. ¿Qué responde? De responder, exactamente. Por lo tanto, ya entendiendo que ese pueblo no les pertenecía a ellos, que le pertenecía ¿a quién? A Elohim. Y el Señor le había dicho al pueblo de Israel: esta tierra es tuya. Esto no fue un pensamiento espontáneo. Eso no fue de un día para otro. Adonai se lo había declarado a los años atrás, y Elí lo confirmó cuando se le presentó a Shemuel, así que se esperaba una calamidad. Esta guerra no fue espontánea. Esta guerra no sucedió así de la noche a la mañana. ¿Se acuerdan lo que vimos el estudio pasado? Hace 15 días, porque el pasado no se pudo. Que el Señor le dijo por medio del malaj a Elí que iba a traer tal calamidad sobre el pueblo de Israel que les iban a retinir los oídos, o sea, iban a estar con espanto, con terror, aterrorizados. Pues no hay nada más al día de hoy que cause espanto y terror que un rumor de guerra. Guerras y rumores de guerra. Yo me acuerdo cuando estaba aquello entre Corea del Norte y Estados Unidos, ¿se acuerdan? Yo dije, aquí ya pues explotamos, uno de esos que se vaya y caiga en México, estamos en México, y yo viví estresado. Simplemente la Guerra Fría. Imagínate. Los Estados Unidos, ¿no? Cosillas así. Amenaza todo el tiempo de que iba a haber armas nucleares. Pero entendiendo que cualquier rumorcito de que va a haber una guerra, o ahora que están diciendo que van a sacar otra pandemia y esas cosas, dices tú, bueno, quieras o no, te alerta. Quieras o no, te puede preocupar. Quieras o no, te puede causar miedo. Quieras o no, te puede rebuscar el trauma que había con lo de la pandemia número 1, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel cuando el pueblo de Filisteo mandó la primera alerta, el primer mensaje? Pues aterrorizado. Y mira lo que dice Isaías 55:9. Como los cielos están muy por encima de la tierra, así mis caminos están muy por encima de sus caminos, y mis planes muy por encima de sus planes. Porque como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y hacen producir vegetación y dar semilla, para sembrar y pan para comer, así es la palabra de mi boca. No vuelve a mí vacía, sino que hace lo que me propongo y logra lo que yo la envío a hacer. Isaías 55, 9 al 11. ¿Qué significa esto? Que tenemos la seguridad de que todas las palabras que han salido de la boca de Adonai, escritas por sus profetas y sus escribas, sabemos que son veraces. Y aunque nosotros no las estemos viendo actualmente, sabemos que van a pasar. Sabemos que sucederán. Porque dice la Torá que en sus palabras son en el sí y en el amén. ¿Y qué significa amén? Verdadero es una afirmación absoluta de lo que se está diciendo es correcto. Por eso Yehoshua decía, amén, amén, verdad digo, o sea, esto es sumamente verdadero. Y mira lo que acontece en 1 Samuel 4:1. Israel marchó para enfrascarse en la batalla con los filisteos. Acamparon cerca de Avén en Aser, mientras que los filisteos acamparon en Afec. O sea, estaban prácticamente cerca
pero no estaban comunicados. Ante la inminente guerra, ¿qué es lo primero a ustedes que se les ocurriría como pueblo de Elohim? Orar. Orar. Como decían, ¿no? Recen todo lo que sepan. Consultar al Señor. ¿No es así? Claro. Recordemos que el arca estaba en esa zona en la que iban a ser conquistados. ¿Me explico? ¿El arca dónde estaba ubicada? En Shiloh. Y el arca del Señor representaba la presencia del mismo Dios manifiesta en la tierra. ¿Y está basado en quién? El sumo sacerdote, y estaban los sacerdotes. Entonces, lo primero que a mí se me hubiese ocurrido fue: consultemos al Señor qué debemos hacer. Vamos a pedir dirección. Vamos a preguntarle al Señor si va a estar con nosotros o si no va a estar con nosotros. Vamos a preguntarle al Señor qué estrategia tenemos que llevar. ¿No es así? Pero, verso 2, los filisteos se alistaron contra Israel, y cuando se peleó la batalla, los filisteos hicieron huir a Israel. ¿Y qué dice sus versiones? Mataron como a 4,000 hombres en el campo de batalla. Los filisteos mataron como a 4,000 hombres. A ver, más de 2 ya es multitud. Y 4,000 hombres es una suma bastante grande. ¿Qué fue lo que pasó allí? Este es el resultado de hacer las cosas en nuestras fuerzas. Este es el resultado de hacer las cosas a nuestro modo. Y así terminar reventados, heridos, destruidos. Y así es, muchas veces muertos. Hay personas que se tropiezan a causa de una decisión que tomaron, y el tropiezo les da ejemplo y lección de vida para ellos y no vuelven a tropezar. Pero hay otras personas que tropiezan, se hacen daño, tropiezan, se hacen daño en el otro pie y se van haciendo daño tan constantemente. Tropecé de nuevo con la misma fiera, ¿no? Que al final terminan perdiendo la vida sin ellos haber entendido nada de nada, diciendo las circunstancias lo permitieron y así fue como pasó. Conozco muchas personas que dicen, si las circunstancias lo permiten, pues así será. Pero las circunstancias muchas veces son provocadas por nosotros. Nosotros provocamos los actos circunstanciales. Por eso Adonai, en la parashat que vimos, en el principio que dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y acto siguiente que dice Adonai, elige la bendición para que te vaya bien en todo lo que emprendas. Él mismo te está diciendo qué hacer. Porque si eliges el mal, pues todas las cosas peores te vendrán. Pero si eliges hacer el bien, que es ser obediente al Señor, escuchar su voz, retener y tener dominio propio sobre ti mismo, entonces las cosas te irán bien. Y amigos, hermanos, pueblo de Dios, es el resultado de no haberse acercado humildemente a preguntarle al Señor: Señor, ¿debemos subir a la batalla? ¿Debemos hacer caso omiso? Hemos escuchado anteriormente a nuestros padres 45 años sin guerra, 45 años en paz. Señor, en el pasado nuestros abuelos pelearon y tú les ayudaste, tú les levantaste las manos, incluso ellos ni siquiera salieron a pelear, tú los espantaste con horribles ruidos, estruendos. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión que vienen los filisteos a pedir algo que es nuestro porque tú nos lo has dado? ¿Se imaginan qué diferente hubiese sido? Pero no sucedió así. Pueblo de Adonai, como la misma frase lo dice, es el pueblo de Adonai, no es nuestro, no de nosotros mismos. Pidamos siempre su consejo, pues escrito está, Isaías 55:8, porque mis planes no son sus planes, ni mis caminos sus caminos. Como los cielos están muy por encima de la tierra, así mis caminos están muy por encima de sus caminos, y mis planes por encima de sus planes. Y complementa Proverbios 11:14 diciendo, por la falta de dirección se arruina a un pueblo, pero en la multitud de consejeros se halla la seguridad. ¿Dónde estaban los ancianos en ese día? ¿Dónde estaban aquellos hombres y mujeres temerosas de Adonai para poderle decir a sus maridos que iban a salir a la batalla: viejo, ¿ya preguntaron al Señor?
¿no? Porque el Señor hizo idóneas, las diseñó para que ellas estén enfrente de nosotros. Por eso la Torah dice que Elohim creó de la costilla de Adán para ponerla, ¿cómo dice la Torah? Es que pone como ayuda idónea, pero en el original no es la connotación real. La Torah en la original dice para ponerlo enfrente, para ponerla enfrente de, no para confrontar, tampoco para enfrentar, sino para ponerla enfrente. ¿Qué pasa cuando tú te ves a ti mismo en un espejo? Te reflejas, sabes si estás sucio, sabes si estás despeinado, sabes si tienes alguna marca, alguna mancha. Esa es la verdadera condición de algo que es idóneo, o sea, una ayuda idónea. Por eso dice, ayuda idónea debe ser, no, sino que nosotros, dice la Torah, le pondré enfrente de, no tanto como escudo, sino para que sepa que enfrente de él o de ella está la misma imagen del Señor para transmitir cuál es su voluntad. ¿Sí me explico? Porque muchas veces lo hemos entendido y la Torah dice es que la puso para que fuese al lado, ¿no? Por eso la sacó del lado de su costilla para tenerla al lado, ni por arriba, ni por abajo, ni por en medio, no. En el original dice la pondremos enfrente, la pondré enfrente de, delante de, enfrente, para que esté siempre. Viejo, ¿ya oraste? Esposo, amor, ¿ya pediste dirección al Señor? Increíble, ¿no? Para que nos topemos con ello, para que sea como un stop, para que venga a ser las veces de la misma piedra de tropiezo con la que nosotros tropezamos, pero no para caer, sino para salvación, como lo fue Mashiach Yehoshua. Con la piedra que todos debemos de tropezar alguna vez en nuestras vidas para darnos cuenta de nuestra condición. Y cuando nosotros nos levantemos, podamos ver ese eterno, glorioso, poderoso acto de misericordia y de amor mismo, que fue el madero. ¿Sí me siguen? Pero el pueblo no lo hizo en esta ocasión. Y por eso dice la Torah, por falta de dirección se arruina un pueblo, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Dónde estaban esos consejeros? Vamos allá. 3. Comiéndose la carne de los sacrificios. Cuando las tropas, sí, es que, ya mira, cuando las tropas israelitas volvieron al campamento, mira lo que dijeron esos ancianos, a los cuales tenían que haberse juntado para decir, consultemos al Señor, subamos al templo y preguntemos cuál es su voluntad. Pues los ancianos dijeron y preguntaron, ¿por qué Hashem nos hizo huir hoy durante los filistinos? O sea, ¿por qué nos deshonró de esa manera? Ojo, traigamos el arca de la alianza de Hashem desde Shiloh y así estará al pendiente entre nosotros y nos librará de las manos de nuestros enemigos. Fíjate qué pensamiento. Obviamente ellos contaron las historias de sus padres. Sus padres les dijeron. Quieren forzar lo mismo que vivieron antes, ¿no? Pero ¿sabes algo? El mandato del Señor fue, yo estaré presente siempre por medio de los levitas levantando el arca y ustedes ganarán la batalla. Siempre y en todas las peleas y batallas que tuvo Israel anteriormente, el mandamiento era que el arca tenía que estar presente para que ellos pudiesen vencer. Porque sabían que ellos al llevarlo estaban diciendo, Señor, tú eres el quien va a pelear esa batalla y tú eres quien la va a ganar. Pero en esta ocasión es completamente diferente. Está tergiversado, está mal enfocado. Porque mira lo primero que dicen, ¿dónde estaba el Señor? ¿Cómo se les ocurre a nosotros, los descendientes de los guerreros, ¿no? Imagínense, piensen en nombres ahorita, de Otniel, de los guerreros de Caleb, los descendientes, que el Señor nos avergonzará de esta manera. ¿Cómo el Señor nos hizo huir? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Esa es la manera en la que están exclamando ellos. ¿Por qué Hashem nos hizo huir hoy delante de los filistinos? Traigamos el arca del Señor desde Shiloh y que pase lo mismo que pasó con nuestros antepasados. Ojo, en lugar de preguntar si sus vidas estaban en orden. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Josué subió sin consultar al Señor? ¿Se acuerdan? Cuando iban ¿para dónde? Para Jericó.
Antes de ganar esa batalla, perdón, de Ai, antes de ganar esa batalla, dice la Torá, que murieron miles de soldados. No consultaron, ellos estaban, como dicen aquí, tenían un subidón, ellos estaban hasta arriba, ¿no? Se vinieron muy arriba, porque ya habían conquistado Jericó, las murallas, traspasaron, hicieron de todo, y ahora vamos y peleemos. Pero no fue así. Fueron derrotados. Entonces Josué dijo, algo hicimos mal. Consultó al Señor y le dijo, el día de hoy han perdido porque hay anatema en medio de ustedes. Hay maldición en medio de ustedes, porque el día de hoy ustedes han transgredido mi voluntad, y no solo eso, sino que el anatema habita en medio de mi pueblo. ¿Qué fue lo que sucedió? Erradicaron el anatema, erradicaron a quienes hicieron y formaron este anatema, esta maldición. Entonces el pueblo fue de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero no en esta ocasión. En esta ocasión, después de haber sido derrotados, dijeron, vamos a agarrar el arca y vamos a llevarla y vamos a vencer. En vez de preguntarse, ¿mi vida está en orden? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Se acuerdan con mi abuelo Josué? Con el abuelo Josué. ¿Se acuerdan lo que sucedió con, bueno, no, porque ya no, fue cortada toda su será, dice la Torá, de Acán, que no hubo descendientes más de Acán, sino que murieron ellos, su familia y todas sus cosas. ¿Habrá pasado lo mismo que con Acán? ¿Habrá sucedido lo mismo? Vamos a consultar al Señor. ¿Nuestras vidas están en orden? ¿Hay anatema entre nosotros? ¿Todos estamos bien delante de Elohim? Pues no. Prefirieron llevar el arca de la alianza a la batalla. Un bien oscuro ese. Claro. Pero ¿sabes algo? Hay algo que es real y no podemos nosotros desestimar en ninguna manera. Cuando en tu vida sea todo miel sobre hojuelas, cuando tu vida todo sea así como de esas tipos de películas que vas brincando con los brazos abiertos y van dando pasos y todo se resuelva en un campo de margaritas, así vas agarrando los girasoles y vas de un lado a otro, cuando sea por mucho tiempo, hay que tener cuidado, porque podemos llegar a una zona de confort, y las zonas de confort no están diseñadas para ser habitadas, están diseñadas para disfrutarlo y para seguir adelante. Porque una zona de confort significa que ya no seguiste avanzando. Significa que fue tanto el confort que encontraste allí, que allí te quedaste a pernoctar. Ahí tomaste la decisión de vivir, de pasar una temporada. ¿Y qué crees? No significa que el Señor diga, tienen que estar en guerra todo el tiempo, tienen que estar en tragedia todo el tiempo, tienen que estar puesta su paciencia siempre en obra. No, porque el Señor permite la bonanza. Pero lo que no permite el Señor es que nos estanquemos. Lo que no permite el Señor es que digamos, nada como Gecho. Nada. Un ejemplo, ¿no? Nada como Gecho. Aquí estoy bien. Me está tragando la humedad allá abajo, pero yo estoy bien. Estoy padeciendo un asma aberrante, pero bueno, tengo la playa, tengo el monte, No. ¿Qué hay de sabiduría en ello? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Pues seguir caminando, seguir buscando igual una casa un poco más arriba, o al lado, o que no esté en la zona del lago Ness, casi, ¿no? Pero el Señor permite todas las experiencias que les llaman pruebas, para que nosotros estemos constantemente dependiendo de ellos, de Él. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Pues 45 años sin guerra, todo miel sobre hojuelas, no había necesidad de nada, los sacerdotes hincharon a carne cada día de sus vidas, y los hijos de Elí y todavía los pupilos de los pupilos lo veían y dijeron, pues este es el modus vivendus, pues me encanta, de aquí soy. ¿Sí me explico? En esta época tan dura, tan oscura, tan todo lo que estamos viendo, no podemos permitirnos nosotros una zona de confort. No podemos permitirnos, dice la Torá, velad y orad, porque los días son malos. Recuerden esto, recuerden, estar pendientes y estar prestos, porque nuestro adversario, el enemigo, Hasatán, el diablo, como le quieran llamar, está como un león buscando devorar al más débil, buscando devorar al que se salga de la manada, buscando devorar al que esté comiendo pitos y flautas en otro lado donde no tienen que estar, y lo hará. ¿Y qué fue lo que sucedió con el pueblo?
pues ellos prefirieron llevar el arca de la alianza a la batalla sin antes consultar qué era lo correcto. Aunque en el pasado Adonai, repito, había determinado puntualmente que el arca debía permanecer siempre en los lugares altos para que pudiera estar el allí. Señor necesitaba Pero era cuando el Señor... bueno de exactamente. la guerra, ¿no? Ahora las cosas, por lo que hemos leído, eran muy distintas, ya que el pueblo pecaba contra Elohim, pero la casa sacerdotal se mantenía pura y temerosa de Elohim anteriormente. El pueblo se rebelaba, pero el sacerdocio se mantenía puro. Era un sacerdocio de Eleazar, de Aarón, de Pinjas, etcétera, etcétera. Era un sacerdocio que tenía temor del Señor. Y el pueblo se desenfrenaba y ellos apaciguaban, ¿no?, la muerte y la destrucción. Pero era al revés. El pueblo se mantenía piadoso llevando sus sacrificios a Shiloh, pero los sacerdotes eran los que estaban en contra del mismo Dios. Eran las cuestiones completamente distintas. Qué desgracia más grande, estar todos inhabilitados delante de Elohim. Y aunque no todos, ¿no?, por las personas que seguían llevando sus sacrificios, las personas, acuérdense que por cada multitud de personas el Señor siempre tiene un remanente que no doblará pie delante de nadie más que del Señor. Pero por eso decimos, ¿cómo es? Todos los pecadores pagan por uno, ¿cómo es? Pagan justos por pecadores. No sé cómo era, pero por una persona pagan todos. Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, pero en el que refrena sus labios es prudente. ¿Qué había pasado con el pueblo? Pues tomaron una decisión equivocada. Sin antes consultar al Señor, agarraron, y es que ni siquiera lo consultaron con Elí. Fue todas me las sé yo. Agarraron y dijeron, vayan los ancianos de Israel, vayan y quítenle de la tienda, entren y saquen el arca del pacto y la vamos a llevar a la batalla. Ahora, yo pienso también que ellos no consultaron a Elí porque veían quién era Elí, ¿no? O sea, ya era por eso te evidente, digo, ¿no? crea fama y acuéstate a dormir. Elí estaba allí por ese lugar porque era imputado. Era un lugar que era heredado, ¿no? Era el clásico HDP de la actualidad, el hijo de pastor. No me malinterpreten, ¿no? Así les llamo yo. Hijo de pastor, HDP. Que piensan que porque el papá fue pastor, pues el hijo tiene que seguir en el negocio familiar. Le heredaron la plaza. O en el gobierno, una instancia de gobierno, pues le heredaron la plaza. Papá maestro, su hijo jugador de fútbol, pero pues cuando se le vence la plaza al maestro, al papá, pues se la da al hijo y el hijo no sabe nada de matemáticas, pero ahí anda dando clases de matemáticas. Son ejemplos tontos, torpes, burdos, pero nada fuera comparado de la realidad. Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado. Por eso dice la Torá, sean pocas nuestras palabras. Verso 4, así que las tropas enviaron hombres a Shiloh, y allí los hijos de Elí, ¿cómo se llamaban los hijos de Elí? Hofni y Pinjas, estaban a cargo del arca de la alianza de Elohim. ¿Quiénes estaban a cargo? Y bajaron allá el arca de la alianza de Hashem Tsebaot, entronizado entre los querubines. Si ellos en este tiempo de paz y bonanza se habían olvidado de las palabras de Dios, o sea, Elí y sus hijos, algo les tuvo que haber pasado por sus mentes al encaminarse hacia la guerra. Acuérdense que el edicto del Señor final era, todos morirán, el mismo día tus hijos morirán, y no dejaré un descendiente anciano que se siente donde tú estás jamás. ¿Se acuerdan? Esa fue la profecía que el Señor les dio tanto a Samuel como a Elí. Aunque muy probablemente pensaron, estaremos en alguna colina y no pasará nada, como era el mandato. El arca del pacto no estaba en medio de la guerra, sino estaba situado en un punto alto donde pudiesen avistar todo el campo de batalla y el Señor haciendo su voluntad. Claro, en los puntos altos. Recordemos que las palabras de Adonai no vuelven vacías. Isaías 55:11. Así es mi palabra que sale de mi boca. No regresará para mí incumplida, sino cumplirá lo que yo he resuelto y cumplirá aquello para lo que le envié. 5. Cuando el arca de Hashem entró en el campamento,
todo Israel irrumpió en una gritería de tal modo que retumbó la tierra. Fíjate, para que esto suceda, ya deben haber echado todo el pulmón que tenían. Pero también hay que entender algo, que el pueblo de Israel para este entonces era muy numeroso. Muy numeroso. Y si se convocaron todos los jefes patriarcales a los ejércitos de cada tribu, imagínense nada más la cantidad de guerreros que había allí. Emocionados por tener el objeto presente, el arca. Ellos tenían el arca, pero la presencia de Dios no estaba allí. Era normal, ¿no? Que la gente se animara de esa forma, ¿no? Claro, porque dijeron, vamos a vencer, pero sin aplicar el debido proceso. ¿Cómo puedes tener tú la victoria? Es el equivalente al que va con su Biblia bajo el brazo, ¿no? Que porque ya trae la Biblia ahí, ya está con el Señor, ¿no? ¿Cómo quieres, como decíamos ayer, Chablor, cómo quieres tener resultados distintos? Haciendo las mismas cosas. Haciendo las mismas cosas. Su modus operandi era este. Y aquí está dándose uno cuenta de que no había fruto en sus vidas, no había un resultado verdadero y veraz delante de todos en su vida, porque se seguía durmiendo, porque el pueblo seguía durmiendo, porque el pueblo estaba sin ánimo de tener el amor, el coraje, el temor del Señor, y no podía haber un cambio real, porque ¿sabes cómo estaba? Sí, zombies, ¿no? Eran como Walking Dead, puro muerto caminante. Hablo espiritualmente, ¿eh? Su espíritu estaba muerto. Ellos estaban gritando, ¡ah!, pero por dentro estaban... Ellos estaban prestos para la guerra. Ellos estaban listos para desenfundar la espada. Ellos murieron. ¿Cuántos dice la Torah? ¿Cuántos murieron? Dios mío. ¿Pero qué pasó? Ellos estaban muertos. Ellos habían perdido el enfoque para lo que ellos estaban... Ellos lo que querían era luchar, ellos querían ver sangre, ellos se ejercitaban, ellos tenían su tropa, ellos tenían su ejército, sus comandantes, ellos tenían sus entrenamientos diarios, pero lo que no tenían era un temor reverente delante de Adonai. Emocionados por tener el objeto, el arca de la alianza con ellos, pero sin saber que el dador de esa alianza no estaba con ellos. Escrito está, Lucas 6:46, y esto me impresiona muchísimo. Me llaman Adón, pero ¿por qué no hacen lo que yo hago? Lo que yo digo. Me llaman Señor, Señor, pero ¿por qué no hacen lo que yo les estoy diciendo? ¿Qué Señor va a tener cierto respeto si su siervo no le hace caso, no le obedece? ¿Señor de qué es? Siempre hemos dicho que la palabra Señor y no son compatibles. No se pueden pronunciar en la misma frase, ¿no? O sea, no son compatibles. Señor y no, son cosas que no se pueden pronunciar en la misma frase, porque cuando es tu Señor no le puedes decir que no. Estás en el trabajo y te dicen, a ver, te vas a ir, te voy a mandar para Irala y luego vas a ir a San Ignacio. ¿Puedes decir que no? Porque yo soy hombre sujeto a lo que me dicen, por eso me estoy empleando para recibir órdenes y me van a pagar por ello. ¿Cómo le voy a decir? No, de ninguna manera. No. Entonces, agarras y haces lo que el Señor te está pidiendo que hagas. ¿No es así? Los filisteos oyeron el gran ruido de la gritería y se preguntaron, ¿por qué hay una gritería tan grande en el campamento de los hebreos? Y cuando averiguaron que el arca de Hashem había venido al campamento, los filisteos se asustaron porque dijeron, fíjate tú, Elohim ha venido al campamento. Y gritaron ellos también, imagínate, mientras estaba el griterío, ¡ah, Adonai, vamos a vencer! Estaban todos con los escudos y las espadas golpeando y un griterío que hasta tembló la tierra. Pues estos también gritaron de miedo. ¿Qué gritaron? ¿Quién era Elohim? Pobres de nosotros, ¿quién nos salvará del poder? No de los hebreos, esos los que menos me importan. Ya sabemos cómo son, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Cuando fueron con Balaam, y que pues, ya sabemos sus puntos débiles, les conocemos, eso no nos importa, pero ¿qué va a ser de nosotros? ¿Quién nos salvará del poder de ese Elohim poderoso? Ese es imagínate todos diciendo, ¿no? Los líderes, los capitanes filisteos, los mismos soldados diciendo, ese es el mismo Elohim que golpeó a Misraim con toda clase de plagas en el desierto.
Yehoshua o Adonai, yo creo que, no sé, yo si hubiera dicho en la voz, nunca había visto una fe tan grande como la de los filisteos. Sí, ¿no? Increíble, ¿no? Mejor los filisteos, ¿no? Para más los filisteos, Sí. el pueblo enemigo, conocían el poder del Señor. Solamente que como estaban tan apegados a sus costumbres, estaban tan apegados a su carnota, que ellos decían, nosotros el sexo, la cerveza, esto y el otro, no lo vamos a cambiar por ir a rezar, ir a sacrificar. No. Nuestros sacrificios para nuestros dioses son otros. La promiscuidad, la prostitución, la fornicación, la quema de lo que sea. Aparte que hay algo muy importante, cuando Abraham llegó a esa tierra, fue cuando lo de Sara, ¿te acuerdas, no? Que el rey que se quería quedar con ella, y vieron que hubo, se volvieron estériles todas las esposas del rey, pues todo, ¿te acuerdas, no? Sí. Ellos hicieron un pacto con Abraham, y el pacto era que tu Dios no nos toque, porque empezaron a ver que había un azote de parte de Dios con ellos. Entonces el rey dijo, vamos a hacer un pacto, ni yo me meto con ustedes, ni ustedes ni se que meten. tu Dios se meta con nosotros, ¿no? O sea, yo no me meto con ustedes, pero que tu Dios nos cuide y nos guarde también a nosotros, ¿no? Exactamente. Entonces, oren por nosotros. Entonces, esa relación existía en la mente del filisteo y había ese pensamiento en la mente del filisteo, ¿me entiendes? Tan es así que dijeron, Elohim ha venido al campamento, vamos a perecer. Lo conocen, claro. Para más ellos reconocían al Todopoderoso, fuerte en batalla, y temieron. Eran reyes de Kía, ¿no? Muchas veces nosotros nos acostumbramos a que Adonai nos favorezca en todo. Estamos acostumbrados a eso, a que el Señor nos favorezca en todo, y no tomamos nuestra relación y compromiso con Él en serio. Y terminamos, ¿sabes qué? Separados de Él, como dice mi tarjeta de residente, ¿no? Por cuenta propia. Sí. Por cuenta propia. Trabajador por cuenta propia. Terminamos separados de Él por decisión voluntaria. Cuidado con ello. O sea, que todo nos favorezca, que todo nos vaya bien, nos hacemos cómodos, empezamos a dejar de hacer lo que realmente tenemos que hacer, empezamos a deshonrar al Señor y a honrarnos a nosotros mismos. Jolines, pues si oye, voy cada Shabbat, voy los sábados, me pego ahí todo el día, pues lo menos que puede hacer el Señor es bendecirme el resto de la semana. Empiezan estos, a ver, es un ejemplo, pero empiezan este tipo de comentarios, de pensamientos. Oye, jolines, ¿qué más quiere el Señor de mí? Ya le he dado todo. No salgo a jotorrear los sábados, ya no como puerco, de vez en cuando, pues, alguna otra cochinada, pero ya no, como yo lo hacía, ya no. A ver, ¿qué más quiere el Señor de mí? No, pues, ¿sabes qué? Voy a hacerlo. Me lo he propuesto y lo voy a hacer. Y el Señor mira en silencio, calladito, diciendo, ay David, otra vez. Ahí va, como dicen aquí. Entonces, mira las palabras de los filisteos. Anímense y sean hombres. Fíjate, estas palabras no son cualquier palabra, no son palabras ligeras. El mismo Señor los dice, esfuérzate y sé valiente. Ceñidos vuestros, ¿qué? Lomos. O sea, portaos varonilmente. Estas son las mismas palabras que el Señor les declara a su pueblo. No para una ocasión especial, sino constantemente. Por eso nosotros siempre hemos dicho, no es que nos quitemos la armadura cuando vayamos a casa y nos descansemos, o bueno, si estoy de vacaciones me voy a quitar no. Los policías cuando se van de vacaciones y están de civil, siempre van con su arma, llevan su beretita, bueno, me han dicho que se llama, llevan su beretita y la llevan aunque estén de libre, ¿no? Porque el soldado no deja de ser soldado por mucho que esté de vacaciones. El soldado, que es un verdadero soldado, cuando ve una injusticia va a actuar, aunque esté de vacaciones. ¿Sí me explico? Por eso nosotros no podemos llegar a casa y decir, ay, bueno, hoy he peleado la buena batalla. Ahí va el yelmo, ahí van las sandalias, ahí va... No, esto es algo con lo cual nosotros habitamos. Y el armamento del Señor es algo que tiene que estar en nosotros siempre puesto. Por eso es que se adquiere, se ejercita y se ejecuta. Anímense y sean hombres, oh filisteos. Y mira, ¿con qué palabras hicieron que aconteciera la atrocidad que vamos a leer? O vendrán a ser esclavos de los hebreos como ellos fueron esclavos de ustedes.
sean hombres y peleen. Sean hombres y peleen. Y entonces solamente les bastó eso. Ellos no consultaron ni a sus dioses, ellos no hicieron ningún ritual, ellos reconocieron que eran el Dios, pero dijeron, vamos a pelear contra Él. Sin temor, a enfrentarse al único verdadero Dios. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Filisteos, vamos a pelear el día de hoy. Imagino a los espartanos, ¿no? ¡Espartanos! Si morimos, morimos. Si vamos a morir, pero en el campo de batalla. Sean hombres y peleen. ¿Y qué dice a continuación? Pues los filisteos pelearon y los israelitas, una vez más, tuvieron que huir. Y escaparon todos a sus casas y la derrota fue muy grande. Y 30,000 soldados de a pie cayeron allí. Un pueblo filisteo, enemigo, luchando por su libertad, luchando por su orgullo, luchando, ¿cómo vamos a venir a ser esclavos de los que fueron esclavos nuestros? No acontezca tal cosa, esto no va a pasar. En lo que quepa a mí, no va a suceder. Un pueblo luchando por su libertad y por retomar supuestamente su territorio, era la motivación única que tenían. No vamos a honrar a nuestros dioses, esto le va a agradar a los dioses que nosotros tengamos. No, era una motivación, era, ¿me explico? Como aquellos que dedican goles a la abuela, ¿me explico? Una motivación como afectuosa, pero esta motivación era... Ellos eran soldados, finalmente un pueblo guerrero, o sea, acostumbrados a eso y era... A eso es a lo que vamos a voy. morir. No estaban dedicando nada, vamos a morir, si morimos en batalla, morimos en batalla. Si vencemos, pues vencimos. Y vamos, No sé, al pueblo que nosotros sigue. vamos. Exactamente, y al pueblo que sigue. Pero Israel, teniendo al único y verdadero Elohim, no se esforzaron lo suficiente como para honrarlo en tiempo de paz, ahora menos en tiempo de guerra. Y yo siempre lo he dicho, si el Señor te permite descansar por un tiempo de tu empleo, de esto y lo otro, capacítate, métete con el Señor, en verdad, ponte a estudiar, esfuérzate, porque cuando venga el trabajo, cuando venga la ocupación otra vez a tu vida, pues entonces muy probablemente si no te ejercitaste, si no te fortaleciste en el Señor, pues vas a valer queso, como decimos en México, ¿no? Vas a morir, te vas a enfriar, vas a terminar mutilado, vas a terminar cantando las del Har, cansado del camino, sediento del tiempo. Sí, vamos a terminar así. Por eso nosotros, el Señor nos dice que nos esforcemos, que seamos valientes, que ejercitemos nuestros sentidos, que ejercitemos todo lo que hemos escuchado de la Torah, que lo pongamos por obra. Oye, ¿tienes tiempo? Esfuérzate por conocer más a tu Señor, esfuérzate por conocer más cuál es su voluntad, para que tú realmente puedas decir, he hecho lo que está en mis fuerzas, el Señor me lo ha permitido y he hecho lo que en mis fuerzas está. Y el día de mañana verás ese fruto. Que sí, a ver, que pudiste haber ido a tal lado y esto, el otro, pudiste haber hecho nada en todo el día, pudiste estar viendo películas y te pudiste haber acabado la serie de la que más te guste. Pero espiritualmente, fructífero, o sea, algo que dé fruto a tu vida, pues no. Porque las películas van a pasar, porque las series van a pasar, se te van a olvidar incluso que las viste. Pero las palabras del Señor van a permanecer siempre en tu corazón y en tu mente. Cuando te atraviesa una situación vas a saber de qué manera vas a actuar con esa situación, de qué manera vas a proceder, cuáles son las palabras que debes de hablar, de actuar, con qué pensamiento tú vas a enfrentar esta circunstancia. Pero eso es porque has dedicado tu tiempo. Y el Shabbat, bueno, el antepasado, con el estudio pasado, estudiamos la gente que crece en el secreto, teniendo una intimidad con el Señor la recompensa en público. Se lo recompensa en público. No tiene por qué estar pastoreando. Si uno puede ser una persona que es creyente y puede estar haciendo la diferencia en 1000 lugares, puede estar impactando demasiados corazones, puede estar trayendo a los pies del Señor más personas arrepentidas para su gloria y honra, sin ser un pastor, sin ser un maestro, sin ser nada, ¿no? Solamente una persona que ha creído y, como dice la Torah,
confié y por lo tanto hablé. Confié, por lo tanto actué. Capturaron el arca de Elohim y mataron a los dos hijos de Eli, Hofni y Pinhas. La consecuencia de sus aberrantes crímenes se había ejecutado, se había dado sentencia y fue sentencia de muerte. Y no en ese momento, porque eso fue el acto, esa fue la circunstancia, sino que ellos ya se les había dado desde anterior. Y esto no quiere decir que no se hubieran podido arrepentir, lo mismo que hablamos en la mañana de Judas. Eso no quiere decir que porque él entregó a nuestro Señor Yahushua no se hubiera podido arrepentir. Hubiese podido alcanzar salvación, hubiese podido alcanzar arrepentimiento y hubiese podido dar fruto digno de arrepentimiento. Glorioso hubiera sido. Hombre, imagínate, ¿quién eres tú? Pues el que vendió a Jesús, ¿no? Hombre, pero mírame, aquí estoy. Pero estoy firme, pero estoy sirviendo al Señor, pero ya me arrepentí. Vale, no pasa nada. ¿Cuántas veces nosotros podemos ser No, imagínate la resurrección, que lo hubiera estado con ellos ahí juntos, ¿no? O sea, eso hubiera sido... Y eso no significa que no se hubiese podido arrepentir. Ya vamos a terminar. Y pese a lo que estaba dicho, ellos ya hubieran caminado lo que les restaba de vida correctamente ante los ojos de Adonai. A ver, ya sé que voy a morir. Es como los que les declaran enfermedad esta terminal. Te quedan 2 meses de vida. Bueno, tú decides cómo vivir y terminar esos 2 meses, 3 meses de vida. ¿Me explico? De una manera prángana, detestable, deplorable, lamentándote todos los días, o diciendo voy a vivir al máximo. Hablando comúnmente, no hablando espiritualmente ni con las cosas del Señor. Pero ellos que ya tenían su sentencia hubieran dicho, vamos a honrar al Señor lo que nos quiera de vida. Pero no fue así. Un benjaminita corrió al campo de batalla y llegó a Shiloh el mismo día y tenía la ropa rota y tierra en la cabeza. ¿Qué significa eso? Que estaba de luto, que había desgarrado sus vestiduras y se había puesto ¿qué? Ceniza en la cabeza, en señal de luto, en señal de afrenta, de oprobio, en señal de Señor, estoy destruido. Cuando llegó encontró a Elí sentado en un asiento, esperando junto al camino con el corazón temblando por el arca de Elohim. Fíjate tú dónde estaba Elí. Ese es otro, ¿no? Pero bueno. Pero también ya era un señor ya... Sí. Pero bueno, pudo haber estado... Mira lo que dice, que estaba esperando junto al camino con el corazón temblando por el arca. Oye, yo sé, como dijo Shaul, ¿en quién he creído? Yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para acordar mi depósito para aquel día. El día del Señor, el día del juicio, el día que será juzgada toda la tierra y toda la humanidad. Entendía que como estaba fuera de la voluntad, no iba a haber respaldo. ¿Qué podía hacer? Pues nada, más que sentarse a esperar junto a la palmera que se debía sentarse. Entonces, el hombre entró en la ciudad para comunicar la noticia y toda la ciudad rompió a gritar. Imagino que era como el del mercado de Veracruz, ¿te acuerdas? ¡Se mató! ¡Se mató! Que gritaba, ¿te acuerdas? ¡Lo ha vuelto a hacer! Periódicos todos amarillistas, ¿no? Esos periódicos amarillistas. Imagínate que entró el benjaminita y diciendo, vamos a morir. Hemos perdido el heraldo. Entró el heraldo y vamos a morir todos. Y agarren sus cosas, sálvese quien pueda, recen todo lo que sepan, sálganse por sus propias patas, pero váyanse. Y la gente, ¿qué dice la Torah que iba a hacer? Iba a retuñir en horror, en terror, iban a caer horrorizados. ¿Se estaba cumpliendo la palabra del Señor? Sí. ¿Le había dicho la semana pasada? No. ¿La había dicho el día anterior, el mes pasado? No. La había dicho con años de antelación. Para que el pueblo se pudiera preparar, para que el pueblo se pudiera redimir, para que el pueblo empezara a caminar correctamente. Y cuando llegara esto, no los tome por sorpresa. Señor, pues yo sé que el día de hoy vamos a morir, pero ¿sabes algo? Me siento en paz contigo. Tengo shalom. Si tú preservas nuestra vida, bendito eres. Y si no la preservas, bendito seguirás siendo. Porque estás preparado. ¿No? A la Nere le molesta que yo le diga que me voy a morir y que yo sé. Yo estoy preparado para irme cuando el Señor me llame y de la manera en la que me lleve. Porque yo he entendido que nací para morir. Hombre, ese se tiene todos, ¿eh? Nací para morir. Pero a ver, lo asumo, ¿me explico? Porque yo sé
No, a ver, es que, a ver, sí lo digo, yo lo repito, ¿no? Señor, llévame ya me puedo llevar. Señor, ya me puedo llevar. Ya he visto mi futuro, ya he visto mis hijos. Ya me he casado, he hecho, he deshecho. Señor, ya llévame, ya no quiero más. A ver, sé a dónde voy a ir. Sé dónde está mi esperanza. Sé que fiel es el que me ha llamado. Y que si el día de hoy sigo firme, no es porque David quiera, sino es porque el Señor me ha mantenido aquí. ¿Sí me explico? Entonces, Señor, lo repito, llévame cuando quieras. Cuando entonces llegó y encontró a Elí sentado en un asiento, el pueblo quedó ¡guau! Misterio loco. Horrorizado. Comenzó a gritar. Él ya lo sabía. Elí ya lo sabía. Aunque no lo esperaba. Y no hacer algo al respecto es mucho peor. ¿No es así? No hizo nada. Escrito está, Santiago 4:16. Pero ustedes que se jactan en su arrogancia, toda jactancia de esta clase es mala. Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Pudo haber hecho algo Elí y sus hijos? Claro. ¿Pudo haber comunicado Elí el mensaje del Señor? Claro. Días malos se aproximan. Pueblo, pónganse a cuentas con el Señor. ¿Pudo haberlo hecho? Ellos mismos empezaron a hacer teshuva y cambiar sus vidas, ¿no? A esto se le llama pecado por omisión. Y para esto la Torá nos recuerda en Santiago 1:22. No se engañen a ustedes mismos, ya vamos a terminar, por solo oír lo que la palabra dice. No nos engañemos a nosotros mismos siendo oidores olvidadizos, sino háganlo, dice, sino hacedores de la palabra. Porque el que oye la palabra pero no hace lo que ella dice, es como alguien que mira su cara en el espejo, se mira a sí mismo y se irrita, y se retira inmediatamente y se le olvida cómo luce. Pero la persona que mira atentamente a la Torá perfecta, a la que da libertad y continúa volviéndose, no en un oidor olvidadizo, sino un hacedor de las obras requeridas por ella, entonces será bendito en lo que hace. O sea, si yo me miro en el espejo de la Torá y digo, wow, qué pecador soy, y no hago nada al respecto, pues entonces seguiré siendo lo que hablamos hace rato. Queremos resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Pues no, para hacer resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Mas el que mira atentamente la Torá del Señor y mira su reflejo y ve cuán vil y pecador es y cuán sucio está, y empieza a hacer algo al respecto, que lo hemos dicho muchas veces, la Torá del Señor funge, sirve, actúa como un espejo que nos muestra nuestro estado. Al que hay que ir todos los días. Al que tenemos que estar todos los días. No se nos olvide. Y la misma Torá actúa como agua, que limpia. Recordemos las palabras de Yehoshua, cuando les dijo, les voy a lavar los piecitos. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Señor, pues limpia, lávanos todos, porque todos estamos sucios. Y las palabras de Yehoshua fueron, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. O sea, la Torá del Señor es un espejo, el cual podemos ver suciedad, imperfección, pecado, etcétera, etcétera, pero también es agua que limpia, que lava, que restaura. Y lo que dice la Torá es, el que se mira en el espejo de la Torá y hace lo que la Torá le está diciendo que haga, esta persona será bendita en todo lo que hace. O sea, caminará de la mano de Elohim. Lo que hemos oído antes de parte de Adonai, eso hagámoslo. Lo que es que David, yo no sé nada, no sé hebreo, no sé nada, la verdad es que apenas voy empezando, no conozco mucho. Lo poco que has oído, ponlo por obra. Ya está, porque el Señor no te va a pedir cuentas de lo que no conociste, sino de lo que conociste y se te dio a conocer y no aplicaste. Siempre se dice, no te preocupes por lo que no sabes, sino ocúpate con lo que ya sabes. Ocúpate con lo que sabes y no estás haciendo. Y cuando Elí oyó el sonido del clamor, preguntó, ¿qué significa ese alboroto? El hombre se apresuró a contárselo a Elí, y para entonces Elí contaba con 98 años de edad. Tenía la mirada fija, una mirada ciega. El hombre le dijo a Elí, yo soy el que vino del campo de batalla, acabo de escapar del campo de batalla. Y Elí preguntó, ¿qué sucedió, hijo mío? Y el portador de la noticia respondió, Israel huyó delante de los filisteos y las tropas sufrieron una gran matanza. Punto y seguido, sus dos hijos, Hofni y Pinhas, están muertos. Y para terminarla, capturaron el arca de Elohim.
cuando mencionó el arca de Elohim, Elí se fue hacia atrás de la silla y dice la Torá que su cabeza golpeó contra el suelo y se desnucó, porque era un hombre, ¿qué dice? Pesado, era un hombre grande, era un hombre viejo y pesado, había sido juez en Israel por 40 años, justo el tiempo que no pasó nada, y no pasó nada que hace 2 capítulos vimos que la palabra de Adonai era escasa, y antes Adonai hablaba seguidamente por sus jueces, y era escasa. Terminamos. Su nuera, la esposa de Pinhas, estaba encinta y a punto de dar a luz. Cuando oyó el informe de que habían capturado el arca de Elohim y que su suegro y su esposo estaban muertos, le vinieron los dolores de parto, se agachó y dio a luz. Y como ella se estaba muriendo, la mujer que la atendió le dijo: no temas, porque has dado a luz un hijo, varón. Pero ella no respondió ni prestó atención. En ese momento que hay dolor, pero que puede ser el momento más feliz de la vida de una mujer, ¿no? Porque es increíble que el Señor lo declara de la siguiente manera: como los dolores de parto vendrán en la venida del Hijo del Hombre, pero cuando las cosas hayan pasado, ¿qué dice? O ustedes chicas que parieron, la mayoría de todos aquí, fue un momento de dolor agudo, de un dolor que es inefable, que yo creo que nosotros como varones moriríamos en ese momento. Pero ¿qué pasó después de que salió la última parte del niño o niña? Ese dolor se fue. Ese dolor quedó en el pasado. Ese dolor ya no duele más, porque ya no hay parto. Ya pasó el parto. No se sigue doliendo, pero ya no es igual. Pero ya no es igual. Y la alegría de tener al bebé en las manos y decir: este será Micael, ¿no? Este será Ilai, Sofía, Anne, Calata. No, Calata no era, pero Pues Calata nació. Entonces, ¿qué pasó? Pues dice la Torá que así será el consuelo para el hombre, así será el consuelo para el creyente, que tendremos que pasar por este dolor de parto, tendremos que aguantar la tribulación, tenemos que perseverar en la enseñanza, en la doctrina, en el amor, en el partimiento del pan, en la comunión con los santos, esperando, agarrándonos las manos, diciendo: ven Yeshua, Maranata, Maranata, Señor, ven ya, Yeshua, ven. Pero mientras no viene, tendremos que seguir resistiendo, tendremos que seguir aguantando, porque una vez que el Señor vuelva, las primeras cosas habrán pasado. Cielo nuevo, tierra nueva, vida nueva, no habrá más enfermedad. Me encanta repetirlo porque esto me da mucho ánimo. No habrá más dolor, no habrá más desesperación, no habrá más decepción, no habrá más traición, no habrá más un enemigo que te esté persiguiendo todos los días para hacerte caer y para devorarte. No habrá más león, no habrá más serpiente que te engañe, no habrá más muerte, porque las primeras cosas habrán pasado. Pueblo, toma consuelo en estas palabras. Esfuérzate y sé valiente, porque lo que viene por delante va a ser comparado a los dolores de parto de una mujer parturienta, valga la redundancia. Van a ser momentos de lloro, de crujir de dientes, de aflicción, pero dice la Torá que todo aquel que ha creído en el Señor no será avergonzado. Nos podrán quitar la vida, nos podrán encarcelar, nos podrán amedrentar, pero lo que no nos podrán hacer jamás es quitarnos el gozo de la salvación tan grande a la cual hemos sido convidados. Y esto es en el sacrificio de Yehoshua HaMashiach, al único y verdadero Elohim al cual servimos el día de hoy. Amén. Le puso por nombre Icabod, queriendo decir: se ha ido la gloria de Israel. O sea, el Señor nos ha abandonado. Icabod.
refiriéndose a la captura del arca de Elohim y a la muerte de su suegro y de su esposo. Dios nos ha abandonado. Y dijo, la gloria se ha ido de Israel porque han capturado el arca de Elohim. Familia, agarremos fuerza. Familia, no nos durmamos, porque el camarón que se duerme Se lo lleva la corriente. amanece en un cóctel. Se lo lleva la corriente. Redondito. No estamos aquí para dormir, el Señor no nos ha llamado para dormir. El Señor nos ha llamado para el poco tiempo que nos queda, estemos alertas, atentos, vigilantes, expectantes. Y como cada Shabbat, veremos milagros. Amén. Pues Shabbat Shalom, familia, Shavua Tov, nos estamos viendo. Mucho ánimo en este inicio de semana y que la gloria y el favor de Adonai nos guíen en este nuevo inicio de semana. Shalom, shalom.